Bienvenidos a Novi Sad, Serbia. Y estamos metidos en todo. Mexican Grill, tortilla, casa. En Novi Sad, estos son los puntos de recolección de residuos. Pero están en pésimo estado. Rotos, la gente deja muebles, colchones. Ahí puede caer fácilmente una persona. Y estos blancos son para los residuos reciclables. Pero verdaderamente deplorables como los tienen. Bueno, parece que en Novi Sad tiene más prioridad la bicicleta que el peatón. Miren, el tramo reservado a la ciclovía. Bueno, y esto es una protesta en Novi Sad. Protestan con pitillos y no gritan nada. Tienen una manera muy curiosa de protestar. Y bueno, señores y señoras, esto es el centro patrimonial de Novi Sad. Aquí sí está bonito, porque el centro que yo vi en Belgrado no me hace sentir en Europa. Y aquí sí. Entonces Novi Sad, palomita. Esa fortaleza es la segunda más grande de Europa. Fue construida en el siglo XVIII por los austriacos. Serbia es parte de lo que antes se conocía como Yugoslavia, ahora es la ex Yugoslavia. Y la fortaleza aún conserva el 80% de su estructura original. Se llama Petrovaradin. Petro roca, Var castillo, Radin firme como la fe. Duró 88 su construcción. Tiene museos, ahí viven artistas y tiene unos sótanos que dicen que si entras sin conocer bien, te pierdes. Y cuenta la leyenda que en esos sótanos Napoleón y Nikola Tesla, que es representativo de Serbia, escondieron cosas en sus sótanos. Nadie las ha encontrado, entonces tienen una buena oportunidad de hacer el hallazgo de sus vidas. Y alcanzamos a ver un reloj en donde la aguja más grande señala las horas y la más pequeña los minutos. La gente entonces, que cuando estás borracho es más fácil ver la hora en ese tipo de reloj, y entonces lo llaman reloj borracho. En Novi Sad, sobre el río Danubio, vemos aquí dos puentes, actualmente hay tres, pero en 1999 los países de la OTAN destruyeron los tres puentes. Eso sigue vivo en la memoria de toda la población de Novi Sad, que no tiene muy buena relación, por ejemplo, con Croacia. Y bueno, por ahí ese dato curioso. Ahí en el fondo, cuando la ocupación nazi, vemos los pilares de un puente que se construyó para la conquista. Aquí estamos viendo el monumento a las víctimas del fascismo. Bueno, en Novi Sad la pizza ahora se come así. A cortarla como en el kindergarten con unas tijeras. Y aquí estamos viendo, cerca del centro de Novi Sad, el Dunavski Park, que es el área verde más concurrida de todo Novi Sad. Y junto a ese parque está la calle del Danubio, porque estamos muy cerca de ese río. De hecho, el parque que está aquí junto se conoce como el Parque del Danubio también.
Muy cerca de aquí está un museo, que es el único museo del mundo que puede decir que alberga 3 cascos romanos que fueron encontrados por una señora en su jardín y que luego fueron vendidos a una casa de antigüedades y posteriormente pasaron a ser patrimonio de Serbia aquí en Novi Sad. Novi Sad parece Ámsterdam porque hay mucha gente utilizando las bicicletas. De hecho, en algunas vialidades, como ya hemos platicado, tiene más privilegio el que va en bicicleta que el peatón. Y ese edificio que vemos al frente es el Palacio del Obispo, que es la casa detrás de la estatua del poeta más famoso de Serbia, la estatua de Hrovat. Y la torre que miramos detrás de la casa del obispo es la iglesia ortodoxa, que es esa que vemos ahí, que es la que tiene mayor población en Serbia. Hrovat, mejor conocido como Trimag, yo creo que estoy diciendo los nombres horrible, pero ahí lo leen ustedes en serbio, era el poeta más famoso de este país y junto con el otro personaje que vimos en la plaza principal, fueron quienes construyeron el Museo Nacional de Serbia, con sede aquí en Novi Sad. En Serbia se habla, por eso vemos letreros, unos más entendibles que otros, se habla un idioma más cercano al latín, o sea, una escritura más cercana al latín, y otra que se llama cirílico, que son esos que yo digo simbolitos raros que no se entienden muy bien. Novi Sad es una ciudad muy plana también, por eso facilita mucho el uso de la bicicleta. Y aquí en el centro pueden ir a comer en la calle de vida nocturna, en un lugar que se llama, yo lo voy a pronunciar así, Lunch and Salad, según yo entendí así como ensaladas. Luego lo intentaremos visitar, si no ya tienen ahí más o menos el dato. Y es una ciudad muy chiquitita, yo recomiendo pasar 2 días enteros y ya la habrán recorrido prácticamente toda. ¿Por qué 2 días? Porque uno lo sugiero para la fortaleza, sus sótanos, y otro para el centro y algún punto alrededor. Acá estamos observando la iglesia católica. Algunos le llaman la catedral, pero realmente es una simple iglesia católica porque no hay un obispo en la ciudad, al menos aquí en Novi Sad. Y aquí estamos en el centro, la explanada principal. Entonces ya vimos que está la catedral, que no es catedral. Hay un edificio muy moderno que desentona con todo, que es aquel, que es un edificio multifuncional, bastante moderno, es el más moderno de esta zona. Y vale platicar que eso que miramos es el ayuntamiento, que es una copia del ayuntamiento en Graz, en otro país aquí vecino. La plaza es del siglo XVIII, la iglesia que miramos ahí también es del siglo XVIII. Esta plaza se llama Plaza de la Libertad y se le conoce a Novi Sad como la Atenas de Serbia. Tiene una población de 400,000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Serbia, está bordeada por el río Danubio y fue fundada en el siglo XVII. Es el punto de encuentro de muchas culturas. Y aquí es donde se originaron las manifestaciones en este país, debido a que el 1 de noviembre del 2024 cayó un techo donde, pues lamentablemente ya no están 17 personas en este plano.
Y existen manifestaciones contra la corrupción por ese tipo de sucesos con las obras en todo el país. Ese personaje que vemos al centro fue un abogado y político muy renombrado de Novi Sad, fue un héroe para la ciudad y fue el otro que fundó el Teatro Nacional junto con el poeta que platicamos hace ratito. Y tenemos ahí a su alrededor velas y flores en honor a las personas, a las 17 personas que les he platicado que les cayó el techo. Y con el Teatro Nacional reconstruido que miramos allá, terminamos nuestra visita Novi Sad. Bueno, y con el fondo de la central de autobuses de Novi Sad, les muestro el billete de 100 dinars en honor a Nikola Tesla, uno de los mayores personajes y científicos que ha dado Serbia al mundo. Oigan, que dijo mi mamá que siempre no, que Nikola Tesla no es de Serbia, sino que nació en el Imperio Austrohúngaro y según las fuentes refieren que estaría ubicado su lugar de nacimiento en la actual Croacia, porque el Imperio Austrohúngaro se desintegró. Esta es la estación de Novi Sad, donde ocurrió la tragedia.